Endoscopia Superior Esófago-Gastro-Duodenoscopia, EGD. Áreas examinadas y tratadas. Esófago, estómago, duodeno. El procedimiento. Diagnóstico. Este es un examen interno de toda la longitud del tracto gastrointestinal superior. Se realiza utilizando un instrumento llamado endoscopio. El endoscopio tiene una pequeña cámara unida a un tubo flexible. Puede proporcionar un diagnóstico visual. Se pueden tomar biopsias. Terapéutico. Se pueden realizar varias maniobras terapéuticas. Se pueden eliminar pólipos benignos o precancerosos. Antes de su procedimiento. Programe su procedimiento. Cita. Programe su cita para el procedimiento con GastroDocs por teléfono al 832-632-470 o en la oficina. Ubicación. Se le sugerirá una ubicación para el procedimiento según su seguro y área geográfica. Por favor, consulte la página de ubicaciones en nuestro sitio web. Seguro. Nuestro equipo obtendrá la autorización previa del seguro si es necesaria. Finanzas. Los honorarios del proveedor de GastroDocs se cobrarán al momento de programar su procedimiento. Órdenes. Nuestro equipo enviará las órdenes de su procedimiento al centro quirúrgico. Batina, transporte. No debe conducir después de su procedimiento. Debe tener a alguien de 18 años o más que lo lleve a casa. No se permite Uber, Lyft, taxi, cambios. Para cancelar o reprogramar, llame o envíe un mensaje de texto a GastroDocs al 832-632-470. Regístrese en el centro quirúrgico. General, un representante del hospital o del centro quirúrgico lo llamará para explicarle el proceso de registro, así como la hora y la ubicación de su procedimiento. Clínico. El equipo de evaluación previa discutirá lo siguiente. Autorización médica si es necesaria. Historial médico. Medicamentos. Cuestionario preanestésico. Historial quirúrgico. Finanzas. Los honorarios del hospital, anestesia y patología son independientes de GastroDocs. Las demás tarifas no relacionadas con GastroDocs deben discutirse directamente con los otros proveedores, el hospital o el centro quirúrgico. Si no ha recibido noticias del representante financiero 24 horas antes de su procedimiento, llámelo en ese momento. Autorización. Cardíaco, hematología, neurología, pulmonar. Es posible que necesite una autorización si tiene condiciones de alto riesgo que la requieren. Es posible que necesite una cita de seguimiento con su médico o proveedor antes de que puedan emitir una autorización. Nuestro equipo enviará una solicitud de autorización a su médico o proveedor desde nuestra oficina. Una vez que nuestro equipo tenga su autorización en el expediente, lo llamaremos para programar su procedimiento. Es posible que necesite una autorización si toma anticoagulantes o alguno de estos medicamentos. Apixaban, Eliquis, Clopidogrel, Plavix, Dabigatran, Pradaxa, Edoxaban, Sabaiza, Prasugrel, Efient, Rivaroxaban, Xarelto, Ticagrelor, Brilinta, Warfarina, Coumadin y Gantoven. Medicamentos. 2 weeks before. Suspenda. Medicamentos agonistas del GLP-1. Dulaglutida, Trulicity, Exenatida, Vieta. Exenatida de liberación prolongada, Bydureon B-Cise. Liraglutida, Victosa. Lixisenatida, Adlixin. Semaglutida, Ozempic, Wegovy, Rybelsus. Tirzepatida, Mounjaro. 1 semana antes. Suspenda. Medicamentos antidiarreicos. Imodium, Kaopectide, Pepto-Bismol. Suspenda. Tabletas de hierro. Suspendas multivitaminas. 1 día antes. Suspenda. Medicamentos orales para la diabetes. Insulina. Tome la mitad de la dosis. Día del procedimiento. Medicamento para la presión arterial, según las indicaciones del equipo de preevaluación. Otros,
Continúe tomando sus medicamentos a menos que se indique lo contrario a continuación. Los anticoagulantes requerirán una autorización previa antes de programar la cita. El equipo de evaluación previa, PAT, revisará sus medicamentos y también podría hacer otras recomendaciones. Instrucciones de dieta. 1 día antes. Suspenda todos los alimentos después de las 12 a.m. medianoche. Suspenda todos los líquidos después de las 12 a.m. medianoche. Día del procedimiento. No consuma alimentos ni líquidos el día del procedimiento. Día del procedimiento. Dieta. No consuma alimentos ni líquidos el día del procedimiento. Llegada. Por favor, asegúrese de llegar 1.5 horas antes de su procedimiento. Se registrará en la recepción al llegar. Antes del procedimiento. El equipo clínico realizará una evaluación clínica y explicará los riesgos y beneficios del procedimiento. El equipo de anestesia explicará todos los aspectos antes del procedimiento. Se deberán firmar los formularios de consentimiento para el procedimiento. Sedación. Se le colocará una vía intravenosa en el brazo para administrar la medicación. Se le administrará medicación sedante por vía intravenosa durante el procedimiento. Posición. Se le indicará que se recueste sobre el lado izquierdo con las rodillas dobladas hacia el pecho. Visualización. Después de la sedación, se inserta el endoscopio a través de la boca y se avanza suavemente para visualizar el esófago, el estómago y el duodeno. Diagnóstico. Si se requiere tomar muestras de tejido o biopsias con fines diagnósticos, se pueden obtener a través del endoscopio durante el procedimiento. Se pueden tomar biopsias. Terapéutico. Si se requiere alguna intervención, se realizará durante el procedimiento. Se pueden remover pólipos utilizando lazos de electrocauterio y se pueden tomar fotografías. Patólogo. Las biopsias son muestras de tejido que el patólogo revisa bajo el microscopio. El patólogo determinará la naturaleza de las muestras de tejido. El patólogo enviará los informes a nuestra oficina. Follow-up. Our providers will review the report in detail. The findings will be reviewed with you in detail upon follow-up. Después de su procedimiento. Recuperación. Estará bajo observación durante 30 minutos para monitorear cualquier síntoma. Estará despierto dentro de 30 minutos, pero puede sentirse aturdido durante 12 a 24 horas. No planee conducir el resto del día después de su procedimiento. Transporte. No planee conducir después de su procedimiento. Debe tener a alguien de 18 años o más que lo lleve a casa. No se permite Uber, Lyft. Síntomas. Síntomas normales después del procedimiento. Distensión abdominal, gases, dolor abdominal leve, algo de diarrea, debilidad. Abnormal post-procedure symptoms. Bleeding. Excessive vomiting. Fever greater than 100. Severe abdominal pain. Any other severe or unusual symptoms. Please call 911 and go to the nearest emergency room. Cita. Asegúrese de tener una cita de seguimiento de 2 a 3 semanas después del procedimiento. Resultados. Sus resultados se discutirán en detalle. Se le darán recomendaciones de tratamiento. Preguntas. Llame o envíe un mensaje de texto a GastroDocs al 832-632-470. Gracias por vernos.